¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta hacia una Constitución Ecológica que hacemos aquí en ONG FIMA en conjunto con El Desconcierto. Soy Francesco Gazzella y esta vez queremos invitarlos a conversar acerca de lo que se está discutiendo en la Convención a propósito del medio ambiente. Artículos que ya fueron presentados para el Pleno y se votaron por 2/3. Ahora, de 40, solamente se aprobaron 6. Algunos dicen que eran demasiado maximalistas las propuestas, que buscaban algo refundacional. Otros plantean que era un problema de forma, no de fondo, por lo tanto se rechaza para que se mejore. Pero, ¿cuáles fueron los artículos que se aprobaron? ¿Qué va a pasar realmente con los que se rechazaron? ¿Y cómo va a avanzar esta discusión en un futuro en el Pleno? Todo eso y más en este capítulo de la Ruta hacia una Constitución Ecológica. Lo que ofrecemos hoy aquí es la oportunidad de reflexionar sobre temas nunca antes considerados en una Constitución de Chile y pocas veces en el mundo. ¿Habla de las personas este informe? No, pero sí se hace una propuesta extremadamente maximalista que incluye temas tan lejanos a una constitución como un catastro de vertedero, una mención a los reinos animales y las plantas, un servicio público para el cuidado de los animales. En mi opinión, la Comisión, en la propuesta que hace hoy día, no ha sido enteramente exitosa en lograr esta función, cumplir esta función de ir creando espacio para la construcción de una articulación que logre llegar al texto constitucional. Bien, y para hablar de este tema vamos a presentar inmediatamente quienes se encuentran junto a nosotros. Está Valentina Durán, ella es abogada de la Universidad de Chile con un máster en Derecho Ambiental, directora del Centro de Derecho Ambiental justamente de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias por la invitación. Te agradecemos. Y también Carolina Palma, dueña de casa, porque ella es politóloga de la Universidad Católica, además coordinadora del área de incidencia de ONG FIMA. Gracias también por estar junto a nosotros. Bueno, queremos hablar de lo que efectivamente ya se está votando, no solamente trabajando, discutiendo, sino votando en el Pleno, que como ustedes saben, por 2/3 tiene que ir aprobando cada artículo, y de los 40, de los que tanto se habló, incluso acá en este programa, solo 6 pasaron esa prueba. Queremos entender justamente esa razón. Yo les cuento una pequeña anécdota. A mí, colegas periodistas que reportean mucho la convención, me dijeron con una cuota de humor: oye, bueno, llevan cuántos capítulos hablando de temas súper interesantes y se aprobó tan poco, ¿qué pasó? Bueno, esa es la pregunta justamente para ustedes, pero antes de entrar en lo técnico, Valentina, ¿a ti te pasó algo a nivel personal? Porque me imagino que tú también haces un seguimiento. Pucha, ¿hay algo de frustración o es una oportunidad esto de que 40, solamente 6 hayan pasado los 2/3? Mira, nosotros estamos efectivamente observando lo que pasa. Tenemos un proyecto que se llama Observatorio Constitucional Ambiental en el Centro de Derecho Ambiental. Y en primer lugar, hemos estado mirando lo que pasa en todas las comisiones, porque eso es algo importante de destacar y ustedes lo han comentado. Prácticamente todas las comisiones tienen entre los contenidos a tratar temas ambientales. Entonces, en ese sentido, no me preocupa ni me frustra tanto. La verdad, yo veía complicado ese informe de la Comisión de Medio Ambiente y estoy muy interesada en que este proceso culmine bien, que tenga buenos consensos y que salga una constitución de la que todos nos sintamos, digamos, parte. Así que, entendiendo cómo es el proceso y que no era el fin, no me alarmó tanto, fíjate. No me alarmó. Hubiese preferido, obviamente, ¿no?, que la Comisión de Medio Ambiente terminara con más normas aprobadas, pero no me alarmó tanto porque creo que la Convención en general pasó mucho tiempo dedicada a los reglamentos. Esta comisión es la que tuvo más participación, recibió innumerables presentaciones, requerimientos desde los distintos territorios. Entonces era previsible que se trataran de volcar todos los anhelos que fueron recibidos desde los mismos convencionales y de dónde venían ellos, cada uno de ellos y ellas, y también de las audiencias que celebraron. Así que en ese sentido creo que, claro, como ellos mismos lo señalaron cuando presentaron el informe, como que tiraron toda la carne a la parrilla, dicho de manera coloquial. Entonces, en ese sentido, no me extraña que se haya rechazado una gran parte y creo que hay igualmente una base con la que se va a poder trabajar. Déjame decirte que también probablemente es de los temas que más ha llenado páginas en los cuerpos de economía y negocios de los distintos diarios, y por eso algunos incluso leyeron esto como una suerte de fracaso. ¿Cómo lo lees tú, Carolina?
Yo no creo que haya sido un fracaso para nada, creo que, concuerdo con Valentina, creo que es una oportunidad para poder reformar sobre todo las redacciones de muchos de los artículos que estaban en el informe. Creo que es importante destacar que el informe, con estos primeros 40 artículos que tienen que ver con medio ambiente específicamente, están los temas importantes que a nosotros como ambientalistas están sobre la mesa ya. Está la crisis climática, está la protección a los animales, está también los derechos de la naturaleza, algo muy importante, los derechos de acceso a la participación, a la justicia ambiental, a la información. También están los artículos que tienen que ver con bienes comunes naturales. Entonces, yo creo que si bien muchos de los artículos, y esa fue la justificación de muchos constituyentes para rechazar las normas tanto en general como en particular luego, si bien muchas se pueden reformar, creo que hay una oportunidad gigante ahora para hacerlo ahora sí que bien consensuado, con diálogo. Con más acuerdo, dices tú. Con más acuerdo dentro de los colectivos. Creo que ese es un poco el diagnóstico que podría decir yo de lo que vimos ¿Pero tú dirías que entonces hay una diferencia más política entre las distintas fuerzas que están dentro de la convención? Detalles, algunos que hicieron más de esto, otros de otro, y hay un ajedrez dentro, ¿o es una cuestión ya que tiene que ver con el contenido? Porque no nos olvidemos que esta comisión, para algunos muy astutamente, para otros un poquito ahí en la pelea, es la misma que la de modelo económico. Entonces, Sí. ¿pasa por eso también? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay algunos que argumentan que estaba mal redactado o que podría ser redactado de una forma. Hay diferencias de fondo, ciertamente, en los contenidos. Eso es algo que sin duda pasa por un tema ideológico dentro de los propios colectivos. También, como tenemos esta novedad de que hay muchos independientes, no hay tanta disciplina dentro de los colectivos al momento de votar, y eso creo que también es relevante. Entonces, el escenario es mucho más complejo, y por eso creo que no hay que poner tanto las alarmas, porque estamos en un espacio de deliberación inédito y que no se parece tanto al Congreso como lo conocemos. Entonces, creo que ahí están como las llaves donde se pueden abrir los temas. La misma pregunta, ¿es parte del ajedrez, de las diferencias, del juego de las fuerzas, o hay algo ya en los contenidos que hace ruido en algunos grupos? O sea, yo creo que de alguna manera la comisión jugó un poco al tejo pasado, ¿no? Y también, como con el apuro, quiso poner todos los temas que para ella eran relevantes. Yo igual, yo no comparto la preocupación que algunos expresaron, como mis colegas Dominique Hervé y Verónica Delgado, que escribieron la carta, y que eso fue muy mal, quizás mal recibido, pero creo que habían consecuencias jurídicas quizás complicadas de algunas normas. Creo que habían problemas de técnica, de redacción, problemas de forma y también problemas de fondo, como tú dices, Francesco. Y por otra parte, hay anhelos que no tienen que estar, que no tienen una respuesta literal, digamos, y detallada en la Constitución. Esto es una Constitución. Por ejemplo, el último artículo transitorio que tenía que ver con un catastro de los vertederos, eso es una medida de política pública, incluso una medida administrativa. Entonces, hubo un exceso. Yo creo que eso igual un poco minó, como hay tantos ataques a la Convención, igual eso un poco minó el prestigio del trabajo de esta comisión. Yo creo que eso es indudable. Pero podría ser al revés, ¿eh? Pero hay que tener paciencia. Yo en esto no me desaliento. Yo creo que está bien, tiene que haber un quórum de 2/3, esto es una Constitución. Entonces tiene que haber herramientas para las transformaciones, pero obviamente que hay una discusión de fondo acá que tiene que ver con el modelo económico. Y ahí se avanzará hasta donde se pueda avanzar con los 2/3, digamos. No, pero es interesante porque algunos pocos lo leyeron como algo positivo. Funciona. Los 2/3 se recuperan aquellas normas que se tienen que revisar y se pueden presentar nuevamente. Entonces, esto es parte del recorrido, no es simplemente que aquí se acabó la historia. Ahora, posiblemente yo si hubiese sido convencional, hubiese votado así, hubiese de esta forma. Sí, de esta forma, pero muy posiblemente. Así que no me desmoralice tanto, porque quiero que sea una buena Constitución. Perfecto. Dicho todo esto, salgamos del plano de lo que nos pasa un poco y entremos también en antes del artículo por artículo, tú me hiciste una lista muy interesante de los temas más importantes, pero ¿cuál es el avance real de lo que estamos viendo hasta ahora? Es decir, hay ideas que ya están claras, que tienen mayoría y que se quedaron, y claro, nos falta el detalle, el cómo redactamos, pero ¿cuál es la idea matriz, digamos, que está clara,
que va a tener si es que se aprueba el día de mañana una nueva constitución? Sí, yo creo que hay cuestiones de consenso en general como temas que creo que son un avance tremendo a nivel constitucional, entendiendo que la Constitución del 80 es muy limitada en mencionar al medio ambiente y, bueno, obviamente no incluye los derechos a la naturaleza, pero también los derechos humanos ambientales, todo eso muy limitado. Entonces, sea cual sea la redacción que tengamos de esta nueva Constitución, yo creo que, y tengo la confianza de que vamos a avanzar mucho en la protección ambiental, y yo creo que en ese sentido cuestiones que son más o menos transversales de temas que sí o sí van a estar en la Constitución son un poco los que te decía hace un rato. El reconocimiento de la crisis climática, y eso fue aprobado en general, creo que es un avance tremendo de que el Estado reconozca que exista una crisis climática provocada por los seres humanos. Por otro lado, establecer deberes del Estado que tienen que ver con la protección del medio ambiente y la naturaleza. Yo creo que eso también va a estar consagrado en la Constitución, tengo la confianza. Esperaría, y creo que esto es una traba bien importante, que los derechos de la naturaleza o la naturaleza como sujeto de derecho también esté consagrada en la Constitución. Eso está en veremos igual, creo. Pero también el reconocimiento de los animales creo que es un mínimo que va a quedar también. El derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado creo que es algo que también sí o sí va a quedar. Entonces hay temas que se repiten y temas en los que yo creo que sí o sí vamos a tener la oportunidad de consagrar más allá de la discusión que podamos tener dentro de las próximas semanas. Perfecto. ¿Y cuál dirías tú, Valentina, que son los avances y quizás los desafíos? Sí, yo quería destacar algo que los derechos de la naturaleza se vio muy temprano en el trabajo de la Convención que iban a quedar, porque incluso quedaron como en el temario de los temas planteados así, de los temas que tenía que ver la Comisión de Medio Ambiente. Pero fíjate que ya están en la Constitución, hoy día ya están en la nueva Constitución, porque en el informe de la Comisión de Formas del Estado se aprobó la forma del Estado y la creación de las entidades territoriales autónomas, y aquí tengo mi torpedo. Perfecto. Que dicen que tienen personalidad y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límite los derechos humanos y de la naturaleza. Así que ya entraron los derechos de la naturaleza. Quiero agregar a eso que claro, eso ya está y sin duda es un avance, pero creo que tenemos que ir incluso más allá en reconocerle primero la titularidad de derecho explícitamente y por otro lado establecer cuáles son los deberes del Estado y cuáles son los derechos de la naturaleza en general. Claro. Siempre se caricaturiza mucho de que un árbol va a tener más derechos que una persona y no es así, sino que es respetar los procesos de la naturaleza, respetar los ecosistemas, respetar su derecho a regenerarse de los ecosistemas, que sea medidas progresivas, considerar la evidencia científica, entre otras cosas. Entonces, yo creo que al menos en derecho a la naturaleza todavía hay mucho que podemos avanzar para poder consagrarlo y que sea una medida efectiva y que no sea letra muerta cuando la Constitución, espero, sea aprobada y que sea ley. ¿Hay peligro que esto sea letra muerta? Sí, claro. O sea, puede pasar si es que no hay medidas operativas, si es que no hay obligación de que la ley desarrolle determinados temas, sí. Por eso yo creo que son muy importantes los deberes del Estado. Son muy importantes los derechos de la naturaleza y de las personas, los derechos humanos ambientales y la democracia ambiental, pero el deber del Estado es muy importante. Y eso lo digo como abogada también, conociendo la herramienta que significa, incluso con la Constitución actual, el que se pueda recurrir en contra de las omisiones del Estado ha sido una herramienta fundamental. Entonces, si es que planteamos un deber del Estado y además una tutela judicial efectiva, vamos a tener una herramienta muy importante. Creo que entre los principios, los derechos y los deberes son lo más importante. Si yo tuviera como que elegir, digamos, tres cosas, obligatoriamente me quedaría con eso. Es fundamental, porque eso da muchas herramientas luego al Poder Judicial, ¿no es cierto?, para hacer efectivo. Perfecto. Bueno, vamos a entrar justamente en los detalles de cada una de estas propuestas, de lo que falta, de lo que se tiene que volver a revisar y de lo que se aprobó. Aquí, por supuesto, en la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, seguimos haciendo la ruta hacia una constitución ecológica por las pantallas de El Desconcierto. Bueno, la dueña de casa, Carolina, nos comentaba justamente una de las normas que se aprobaron en general y vamos a entrar justamente en ella, la de la crisis climática. Te pregunto de lleno, ¿qué significa que la Constitución tenga justamente ese concepto, que lo que reconozcamos, a qué nos obliga, cuál es el rol del legislador más adelante entonces?
Claro. Aparte de reconocer que eso es muy importante, porque creo que eso es muy innovador dentro de todas las constituciones del mundo, reconocer la existencia de la crisis climática y ecológica como por acción humana, eso creo que es muy importante e innovador. Por otro lado, creo que ese artículo en particular, aunque va a volver a la comisión para ser reformado, pero yo creo que el espíritu está súper bien, establece deberes del Estado de actuar en torno a la crisis climática y ecológica, y en ese sentido tiene que ver con la protección de la naturaleza en general, pero también guiarse por principios que son claves después a la hora de poder aplicar el derecho a la ciudadanía, ¿cierto? Y tienen que ver con la justicia intergeneracional, la acción climática justa, la justicia ambiental también, la solidaridad intergeneracional. Ese inciso ya está en el borrador de la nueva Constitución. Entonces creo que aparte de reconocer la crisis climática, tiene estos principios ambientales adjuntos en este artículo, y esos son muy importantes a la hora de hacerlos efectivos después. Pero para que quede aún más claro, ¿significa esto que el día de mañana, voy a hacer un ejemplo un poco burdo pero para que se entienda, que el día de mañana el Congreso, con la mayoría circunstancial que tenga que hacer una ley que obligue al Estado a tener un músculo, una oficina, un ejército de funcionarios públicos que van a salir a la calle, al país a decirnos esto no se puede hacer porque estamos en crisis? ¿O qué motiva realmente? Porque ese es un ejemplo que yo creo que no va a ser, evidentemente, pero algunos se lo imaginan así, ¿no? Algo como físico que va a evitar que las cosas ocurran. Claro, ¿Es así? Es que como estamos hablando de una constitución, es mucho más amplio el espectro de dónde puede operar esta constitución, y evidentemente eso se puede traducir en leyes, pero sobre todo se puede traducir a sentencias después, donde en casos particulares, por ejemplo, de conflictos ambientales, los jueces tengan que fallar con respecto a estos principios. Y creo que eso es lo más importante y como más fácil de entender de cómo se podría aplicar. Va a tener la idea de que estamos en crisis, digamos. Aparte de eso, y va a tener la obligación o el deber de actuar bajo el principio de acción climática, o sea, de actuar en medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático, por ejemplo, o establecer algo muy importante como la justicia intergeneracional, de pensar que los territorios que estamos habitando ahora son los territorios también que van a habitar las próximas generaciones. Entonces, fallar en torno a esos principios es como lo más relevante, y se puede hacer carne en cuestiones así en todos los niveles, en todo el país. Perfecto. Valentina, ¿tú cómo lo ves? Para ayudarnos a entender qué significa que esté una idea en la Constitución y baje después a la realidad cotidiana de cada uno, de cómo funciona el país, en fin. Bueno, la Constitución finalmente fija la forma de organización del Estado y las bases para luego desarrollar ciertas herramientas. Se da la coincidencia de que el 9 de marzo se aprobó, se despachó por el Senado en el Congreso la Ley Marco de Cambio Climático. Y esa Ley Marco, que uno puede tener muchas críticas, a mí me parece bien que se haya aprobado por el contexto político, digamos, esa ley considera también el principio de no regresión. Entonces yo creo que va a ser importante la progresividad de la no regresión. Pueden haber situaciones críticas en algunos momentos históricos en que la tentación sea muy alta de promover la inversión a como dé lugar. Pero si tenemos un principio de no regresión que orienta, tanto por la ley de cambio climático como por la Constitución, que orienta la acción climática y la acción ambiental, vamos a tener herramientas para que los ciudadanos le pidan por último a la justicia que detenga medidas que signifiquen un retroceso. Eso me parece que es fundamental. La no regresión es de las cosas que yo quería que quedaran en la Constitución, ya están en la acción climática, van a estar en la ley de cambio climático. Si están en la ley, ¿por qué lo necesitamos en la Constitución? Pues si la ley se acaba de aprobar, se despachó recién el 9. Yo creo que... De acuerdo, pero se discutió un buen tiempo, hay acuerdo. Claro, bueno, estos son procesos progresivos. Hay un avance tuvimos una constitución que tenía un poquito de medio ambiente, tuvimos una ley de base de medio ambiente que no logró tener principio del derecho ambiental. Después, la ley REP, la ley de residuos, la ley de pesca incorporó el principio de precaución, y así estos son avances progresivos. A mí me parece, por ejemplo, uno podría decir, ahora parece que realmente vamos a ser parte de Escazú, ¿no? Porque el presidente electo ya lo dijo, y si tiene la mayoría en el Congreso, vamos a adherir a Escazú. Sin embargo, en lo personal, aunque eso suceda, yo soy partidaria de consagrar los derechos de acceso a la información, la participación en la justicia ambiental en la Constitución, aunque seamos parte de Escazú. Son procesos progresivos y que van dando mayor fuerza, ¿no es cierto?, a ciertos argumentos y asentando
ciertas ideas. No, es bueno el ejemplo porque, claro, tenemos a un presidente que no quería entrar en ese acuerdo, otro ahora que sí, el día de mañana no sabemos. Entonces ahí juega un rol más interesante el tema constitucional. ¿Por qué es importante, ya que hablabas de ese tema, el acceso a la información ambiental o la protección justamente de personas que trabajan en esos ámbitos? ¿Por qué es relevante que están justamente en el tratado? Sí, bueno, el Acuerdo de Escazú considera la protección de los defensores y defensoras, que es una realidad. Lamentablemente América Latina tiene el récord de personas que mueren y que son amenazadas por su defensa del medio ambiente y de los territorios. Es importante visibilizar el papel de las personas que defienden estos derechos ambientales y apoyarlas cuando son amenazadas en su integridad física. Es decir, no es que no existen hoy día los delitos para proteger a alguien, pero, por ejemplo, va a alguien a hacer una denuncia y ni carabineros ni los fiscales saben que es un tipo de víctima. Entonces es muy importante ese reconocimiento. Y en relación con el acceso a la información ambiental y la participación, tiene que ver con la paz. Eso está en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla de las instituciones sólidas y justas para la paz. Independiente de que yo pueda ser una empresaria o pueda ser una ciudadana, todos queremos tener reglas claras, ¿no es cierto? Y vamos a las reglas, la convivencia va a ser mejor y va a ser más pacífica si todos de alguna forma hemos podido participar y nos hemos sentido escuchados. Todos tenemos la experiencia de cumplir más con acuerdos que con aquellos que se nos es impuesto. Entonces tiene que ver con democratizar, primero con que se conozca y con avances progresivos, porque hoy día hemos avanzado mucho respecto de hace 15 años en el acceso a la información ambiental. Hoy día hay expedientes públicos de evaluación ambiental, de la superintendencia, hay harta información que está disponible. Pero hoy día está disponible para quienes somos técnicos y sabemos, pero no para los ciudadanos de a pie. Entonces, si bien hemos avanzado mucho, hay mucho todavía por avanzar. Cuando a una comunidad se le va a instalar una central generadora de energía o cualquier proyecto industrial en sus proximidades, digamos, quiere saber, a lo mejor no necesita saber cuántos microgramos de una determinada contaminante se van a generar, necesita saber cómo eso le va a afectar, cómo va a cambiar su paisaje, cómo va a cambiar su vida diaria. Y eso es el acceso a la información en materia ambiental y los derechos de acceso a la información y a la participación también. Y todo eso se corona con el acceso a la justicia, porque si no también son letra muerta, como dices tú. Si yo no tengo la posibilidad de ir ante un tribunal o a un foro y decir, yo traté de participar, pero nadie me escuchó, o yo pedí información y nadie me la entregó, entonces no son en realidad esos derechos humanos, que son derechos humanos. Ahora, pero porque esté en la Constitución, ¿realmente va a participar una localidad, un grupo de personas a propósito de proyectos energéticos, por ejemplo? Bueno, la Constitución después, cuando ojalá la tengamos y que sea letra y la Carta Magna de nuestro país, todo se va a haber que hacer un proceso de establecimiento de la Constitución en todas las leyes, digamos, y uno esperaría que también todos los servicios que tienen que ver con la evaluación ambiental puedan aplicar estas reglas de participación y de acceso. Lo mismo con Escazú. Toda la etapa de implementación es algo que tiene que hacer el Estado a nivel general, pero también es muy importante el gobierno de turno para que tenga la capacidad y también el ánimo de querer implementar estas cuestiones como están quedando tanto en la Constitución como en las leyes. Entonces también es importante que existan autoridades y políticos que estén en línea con estas nuevas normas en general, para poder aplicarlas y que se hagan carne en todas las instituciones del Estado. Ahora, con respecto a la participación, una pregunta y no solamente que tiene que ver con medio ambiente, sino que ha sido discutido a nivel por constitucionalistas o expertos en democracia, cientistas políticos, en fin. Algunos dicen, bueno, en Latinoamérica han habido grandes avances constitucionales para que la gente participe más, efectivamente, en distintos orden de cosas, pero han habido grupos de políticos que utilizan eso para saltarse, por ejemplo, las reglas propias de la democracia representativa, los legisladores y legisladoras. ¿Por qué? Porque son las llamadas democracias o constituciones plebiscitarias, ¿no? Le pregunto a la gente y con eso consigo mayorías que superan las circunstanciales. ¿No va a pasar? ¿Hay un peligro en esto de que participe la gente o siempre es positivo? ¿Cómo lo ves tú, Valentín? El Valentín? texto, en relación con la participación, se aprobó en general un texto, pero no en particular, ¿no es cierto?, y que habla de participación incidente y vinculante. En lo personal, yo no estoy por una participación vinculante. Yo creo que la participación tiene que ser informada
tiene que ser incidente y tiene que prestarse especial atención a los grupos de mayor vulnerabilidad en la sociedad y en función del tema de qué se trate. ¿Y por qué no creo que tenga que ser vinculante? Es lo mismo que cuando se habla ahora de las iniciativas constitucionales. Es súper valioso que haya distintos grupos que hayan podido presentar iniciativas, pero finalmente yo como ciudadana le entregué mi voto a los convencionales y yo quiero que escuchen y que le den una explicación a las personas que presentaron distintas iniciativas de norma y le digan, esto lo incorporamos de esta manera o esto no lo incorporamos porque no estamos de acuerdo. Yo no quiero que porque hay 15.000 personas que consideran que lo más fundamental o que, no sé, que quieran prohibir el derecho al aborto, por ejemplo, por decir algo que para mí con lo que yo no estaría de acuerdo, o que crean que es algo fundamental el derecho a elegir un establecimiento educacional. Pueden haber 15.000 personas, qué bueno que se organizaron, pero yo voté por estos convencionales. Entonces, en el mismo sentido, en relación con las distintas medidas de política pública o con la evaluación de proyectos o de normas, yo creo que hay responsables de esas decisiones, y los responsables de esas decisiones son las autoridades que se han elegido. Por eso que yo no estoy por una participación vinculante, pero sí con que se le dé el trato a los ciudadanos y ciudadanas escuchándolos e incorporando verdaderamente los aportes, pero las decisiones tienen un responsable. ¿Carolina? Tiendo a estar de acuerdo con la idea en general y quisiera agregar otras cosas. Creo que el riesgo más importante de establecer la participación vinculante en este sentido tiene que ver con el riesgo de que grandes proyectos de inversión puedan intervenir en las decisiones democráticas de la ciudadanía. Por ejemplo, que exista una empresa que se quiere instalar en un territorio y antes del plebiscito que se haga en esa comunidad o en esa municipalidad, existan intereses económicos intermedios que puedan convencer, equilibrar la balanza para un lado o para otro. Por otro lado, creo que también es importante ver el riesgo de que, si bien los proyectos de inversión se hacen en ciertos territorios particulares, las consecuencias, tanto positivas como negativas, tienen que ver con muchos más territorios, no solo de las provincias o de las regiones, sino que dentro del país, y también si son proyectos de inversiones que implican, por ejemplo, muchas emisiones de gases de efecto invernadero, son cuestiones que nos afectan a toda la naturaleza a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, creo que hay un riesgo ahí que hay que tener cuidado, pero creo que la participación ciudadana tiene que ser un derecho, porque es un derecho humano. Creo que tiene que ser incidente también, a modo personal. Creo que tiene que haber consulta y más información disponible, por lo mismo que decía Valentina, la democracia es muy importante. Y creo que esas cuestiones como no tenemos que dejarlas pasar, como se tiene que establecer la participación ciudadana, evidentemente, mayor acceso a la información, pero siempre está ese riesgo que es el que te decía recién, que no me convence, al menos a mí de modo personal, de que sea vinculante e incidente. Creo que hay que tener cuidado. Oye, interesante, ¿eh? Ahí pusimos un punto que me imagino sigue siendo muy debatible dentro de la propia comisión y en el pleno, en fin, pero es parte de lo que queremos seguir analizando acá en la ruta hacia una constitución ecológica, que, ojo, nos queda bastante. Después viene el proceso de armonización, después vamos a tener que votar si es que nos gusta o no el texto, así que... Pero bueno, nos queda un tercer bloque todavía aquí en la ruta hacia una constitución ecológica, así que seguimos con más. Seguimos por las pantallas de El Desconcierto y en conjunto con ONG FIMA, haciendo por supuesto la ruta hacia una constitución ecológica. Valentina, ¿qué pasa con las normas que se rechazaron? Entiendo, vamos a revisarlas, a hacerlas un poquito mejor, pero no es tan fácil, no es tan así la cosa. Hay que esperar un gran acuerdo de la comisión que funciona distinto al pleno, hay que mejor mandarlo todo de nuevo al pleno, hay que redactar distinto. ¿Qué es efectivamente lo que tenemos que esperar ahora por parte de estas normas que se rechazaron? Bueno, se criticó a esta comisión porque se dijo que era demasiado homogénea, y que todos pensaban igual, digamos. Así que, no sé, yo creo que ahora se están metiendo de otras comisiones. Así que yo espero que funcionen los acuerdos políticos ahora, si eso es lo que hay que hacer, no hay mucho tiempo. Sería muy triste que se rechazaran artículos de temas importantes por una mala redacción, por no generar suficientes consensos. Por ejemplo, algo que puede ser polémico, que yo sé que Carolina mencionó como algo que le importa mucho, lo de los derechos de los animales. Han sido objetados la forma que tenía el artículo propuesto, porque hablaba de los animales y de su sintiencia
pero parecía en desmedro quizás de la importancia de proteger a las especies y a la biodiversidad, que tiene que ver también con la discusión de los derechos de la naturaleza, sin duda. Ese es un tema que deben estar negociando y conversando en este momento. En lo personal, yo creo que es importante que cuando hablamos de los derechos de los animales y de los derechos de la naturaleza, no estamos hablando de individuos. No se debe proteger necesariamente a un individuo, sino que proteger una especie o proteger ecosistemas y su capacidad de vida y regeneración. Si no, por ejemplo, vamos a estar en situaciones en que haya que proteger de igual manera, una caricatura un poco lo que voy a decir, pero a una especie exótica e invasora que a una especie nativa. Y yo creo que es evidente que una especie nativa requiere mayor protección, ya sea animal, digamos, Claro. O sea, una plaga igual hay que controlarla. Claro, Sí. claro. Y tenemos amenazas muy serias, y está la discusión ahí que es muy desgraciada como discusión, ¿no? En relación, por ejemplo, con los perros asilvestrados. ¿Qué pasa? Que afectan a los animales nativos en los parques nacionales, en las reservas. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se controla? Entonces, ahí hay un tema de, bueno, ¿dónde se pone la prioridad? Entonces, si se acepta que se va a eliminar esos perros asilvestrados o se van a controlar, y cómo son discusiones tremendas que a la sociedad le importa mucho, porque hoy cada vez hay mayor aprecio por los animales, pero no debemos olvidar la importancia de proteger la biodiversidad, las especies endémicas. Entonces ahí hay finalmente acuerdos sociales que tenemos que adoptar, y lo que tenga la Constitución va a dar las indicaciones de cómo abordar esos problemas con la escasez que siempre vamos a tener, porque siempre vamos a tener escasez de medios, ¿no es cierto? Claro. Son dilemas muy fuertes. Pero es un tema, dirías tú, Carolina, más de justamente de fondo, estas discusiones que separan algunos de otros, o es no, sabes que estamos en una etapa ya de hacer política y que grupos distintos tienen que ponerse de acuerdo para viabilizar también estos temas. No lo podemos tener todo. ¿Cuál crees tú dónde pesa más la discusión ahora? Sí, yo creo que el desafío de la Comisión de Medio Ambiente, que es donde vuelven todas las normas que tienen que ver con medio ambiente, no vuelven al Pleno, sino que vuelven a la Comisión. El desafío es que, bueno, por una parte se podría decir que es homogéneo porque hay muchos y muchas constituyentes que vienen de los movimientos sociales ambientales. Claro. También hay hartos constituyentes de derecha, eso no hay que mirarlo menos, pero creo que también hay poca diversidad de los colectivos representados a nivel general en la Convención Constitucional, y eso creo que es un desafío importante porque ahora se viene la etapa política, porque ahora se viene la etapa clave. O sea, si los artículos que se van a consensuar, a dialogar y deliberar ahora en la Comisión se vuelven a rechazar en el Pleno, se van para la casa. O sea, no tenemos una tercera oportunidad. Entonces, esta es la etapa más importante porque esta es la etapa política de ponerse de acuerdo, y creo que si bien hay temas de fondo, de contenido, y eso lo decía al principio, creo que hay cierta indisciplina a veces dentro de los colectivos, entonces no todos los del Frente Amplio piensan igual, no todos los del colectivo socialista piensan igual, por ejemplo, y eso se traduce en las votaciones, que a veces no votan en bloque. Entonces, creo que hay una etapa política de dialogar, de ponerse todos de acuerdo, sentarse a la mesa y discutir, no solo los que están en la comisión, sino que todos los colectivos representados en la Claro, convención. es como buscar la redacción que te permita alcanzar los acuerdos por 2/3 después en el Pleno, y no solamente Sí. la causa por la cual fui electo, a quien le respondo. Difícil. Exacto. ¿Qué dirías tú de lo que se va a volver a discutir? Es esencial. Es una matriz fundamental para que podamos decir el día de mañana: esta Constitución es ecológica. Sí, para mí, los derechos de la naturaleza, sin duda. Si tuviera que elegir uno, si Claro. me apretaras y me dijera, me tengo que elegir uno, los derechos de la naturaleza. Creo que es fundamental avanzar hacia allá. Muchos países del mundo están avanzando hacia allá, no solo en la Constitución, como en Ecuador, sino que también se han aplicado sentencias, entre otras cosas. Entonces creo que reconocer el deber del Estado de tener la capacidad de la naturaleza de regenerarse, también darle el espacio para que se pueda desarrollar la vida tal como se desarrolla sin la intervención humana, creo que eso es vital, y yo esperaría que una constitución ecológica tenga los derechos de la naturaleza consagrados con un artículo, más allá de que está en principios y más allá de que está en otras normas también que los dan por hecho, tal como los derechos humanos o los derechos humanos ambientales. Creo que eso para mí es vital. Valentina, misma pregunta.
Bueno, te la contesté un poco, ¿eh? Yo creo que para mí los derechos humanos y los derechos de la naturaleza quizás los podría entregar si es que con un deber y derecho reforzado, si es que tú me fuerzas, digamos, a elegir. Yo creo que es importante que haya un reconocimiento, no es que no me costó, me costó porque los derechos de la naturaleza es algo que está un poco ajeno a nuestra formación jurídica, pero yo sí soy partidaria de reconocer el derecho a la naturaleza como un comienzo y que es algo que también tiene que tener una mayor adhesión y comprensión en nuestra sociedad. Pero estoy de acuerdo con Carolina y sobre todo creo que es importante el deber del Estado, el reconocimiento de que somos parte de la naturaleza y de que tenemos que proteger los fundamentos naturales de la vida, como dice la Constitución de Alemania. Yo creo que esas bases de la institucionalidad, esos principios son muy relevantes, unidos a estos derechos y a estos deberes. También hay que mirar no solamente a la Comisión de Medio Ambiente, a la Comisión de Derechos Fundamentales, que primero tienen una norma que es la que permite viabilizar los derechos de la naturaleza, es decir, hay derechos fundamentales cuyos titulares pueden ser las personas o la naturaleza. Valentina, a propósito de lo último que me estás diciendo, ¿hay un roce, choque, limita con los derechos de propiedad, ya que estamos justamente pensando en los derechos fundamentales? No, no, porque se trata también, y eso es una norma de la que está planteada, el reconocimiento de la función ecológica de la propiedad. El ejercicio de la propiedad tiene que tener esos límites en el mantenimiento de los ecosistemas. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay contradicción, al contrario, son normas complementarias. Toda la constitución económica, ¿no es cierto?, la libertad como quede, ¿no es cierto?, de adquirir bienes, la libertad de ejercer actividades económicas, así como el derecho de propiedad, deben tener límites, ¿no es cierto?, y esos límites tienen que ver con mantener los fundamentos naturales de la vida, con el respeto de los derechos humanos y con reconocer que existe también una función ecológica de la propiedad. Es decir, no podemos seguir sobregirando, ¿no es cierto?, y consumiendo todos los bienes naturales. Estamos de acuerdo, pero hay algunos que plantean, los que están más en contra, digamos. Efectivamente, yo en mi departamento no puedo hacer lo que sea, hay ciertas reglas, pero si pasa un corredor biológico en el territorio del cual soy dueño, alguno te dice, bueno, pero eso va a limitar mi capacidad de hacer rendir esa tierra o de generar riqueza. Hay algunos que te van a decir que no, que efectivamente si el árbol tiene derecho puede ser un problema. Es que yo creo que, bueno, primero que todo depende de cada caso y para eso están las leyes y para eso está la Constitución y se falla en cada caso, ¿cierto? Para eso tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que yo creo que se va a robustecer en los próximos años. Tenemos la ley de cambio climático que también va a guiar ciertas cosas y ahora sí tenemos una nueva Constitución que respete a la naturaleza y que guíe el cuidado de la naturaleza. Creo que evidentemente hay cosas que tienen que ver con eso. Pero como te comentaba hace un rato, yo creo que más allá de pasar a llevar un árbol o de que no le podamos sacar manzanas a un árbol, yo creo que eso lo podemos seguir haciendo. Creo que es importante que si tenemos un predio lleno de manzanos y los cortamos todo de una y dejamos el suelo seco, por ejemplo, eso sería quizás pasar a llevar los derechos de la naturaleza porque no estamos dejando la capacidad de regenerarse. Entonces, creo que es importante ver las magnitudes también lo asimilo un poco con los derechos de los animales. Muchas veces, claro, uno puede pensar en un perro, uno puede pensar en un gato o puede pensar en un cóndor, por ejemplo, va a tener más derechos que yo. Y no necesariamente, al menos como está redactado ahora en el artículo propuesto, que yo creo que va a ir más o menos en esa línea, va a reconocerle la sensibilidad y la sintiencia a los animales, va a reconocerse su individualidad también. Pero es distinto reconocer, por ejemplo, el derecho a la vida de los animales, que eso ahora no está en el borrador de la Constitución, que reconocerle lo que sí está y que creo que va en la línea correcta, reconocer que los animales no pueden estar sujetos a maltrato, que es distinto. Entonces, es muy importante entender cuál va a ser la redacción final de cada artículo y yo creo que más allá de la limitación al derecho de propiedad, va a ser un mínimo que vamos a establecer nosotros como sociedad chilena para poder cuidar el medio ambiente o el territorio que vivimos. Perfecto. Una última pregunta, les pido respuesta breve porque se nos acaba el tiempo, pero tiene que ver con lo que hemos conversado. Óscar Landerreche, cuando era presidente de Codelco, destacado militante del PS, académico de la universidad en la que tú también trabajas,
planteaba que, a propósito de los glaciares, por ejemplo, decía, bueno, en algún minuto vamos a tener que decidir como sociedad cuál es el límite, efectivamente. Quizás es ahora, ya que estamos discutiendo esta nueva constitución, pero ¿cuál es el límite? Porque efectivamente si este país quiere seguir creciendo, pucha, vamos a llegar al punto de tener que decir, me duele, pero el glaciar es parte de lo que tengo que sacrificar. Esto por dar un ejemplo gigantesco, la discusión fue una entrevista, me acuerdo, muy larga, pero te invito a que hagas una reflexión final sobre ese ejemplo también. Es decir, sí, ¿quién más que yo quisiera cuidar esos glaciares, como puede ser cualquier otra cosa, el árbol, el perro, pero el crecimiento, la idea de desarrollo nos va a llevar sí, yo quisiera mencionar fatalmente a ese punto. Claro, yo soy partidaria de una norma que era la custodia pública de la naturaleza. Y también porque ha habido mucha confusión también en el tema de los bienes comunes, bienes naturales. Yo creo que tiene que reconocerse que hay ciertos elementos de la naturaleza, como el agua y los glaciares, que pertenecen a todos, a las generaciones presentes y futuras, pero que el Estado es quien debe custodiarla. Y el Estado puede o no otorgar permisos para su uso, pero esos permisos no pueden ser ni eternos, ¿no es cierto?, ni pueden dar una misma lógica de propiedad que la que se había entendido ahora que tiene la propiedad minera, digamos, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay harto que avanzar. Y en el tema, bueno, hay quienes plantean el decrecimiento, también otros dicen hay crecimientos como virtuosos, positivos, y otros crecimientos que son como negativos. La forma en que se crece tampoco es neutral. Yo creo que obviamente que es una discusión muy difícil y en eso es muy importante escuchar la ciencia, porque una cosa es lo que se puede haber dicho hace 10 años y otra cosa es lo que podemos decir ahora mirando el glaciar El Plomo, que ya no se ve casi nada, digamos. Entonces, escuchar la ciencia es fundamental y utilizar entonces las mejores técnicas disponibles para no abandonar la minería, pero a lo mejor ver cómo se hace. Y esta Constitución debiera dar un marco de acuerdo general, pero tampoco podemos desconocer que muchos en el país reconocen este país como un país minero. Entonces es un problema muy difícil de abordar y estamos en el momento de los acuerdos básicos, ¿no es cierto?, para ver cómo seguimos después desarrollando. ¿Carolina? Sí, mi opinión personal sería idealmente, sobre todo con el tema de los glaciares, que son estas masas de agua que no son renovables, evidentemente. Es distinto hablar de otro tipo de cosas. Un árbol es distinto a un glaciar. Entonces, mi postura personal, y ojalá, entiendo que es difícil llevarlo a cabo, pero sería proteger sí o sí a los glaciares, pero creo que los glaciares, tales como el mar, como también como el aire, la atmósfera, la tierra también, tienen que ser definidos como bienes comunes naturales, y creo que también se tiene que establecer que son propiedad de todos, del Estado de Chile en general, de sus habitantes, de su territorio, pero si se establecen modalidades de uso tienen que ser bien limitadas y sobre todo en los glaciares, ojalá pasarlos a llevar lo menos posible. Se entiende el punto. Oye, sí. Bueno, yo me imagino que las dos son optimistas, no solamente en términos de que le vaya bien a esta comisión en particular, sino que el día de mañana esto se apruebe, ¿no?, en un plebiscito. Así que... Es muy importante lo que sucede ahora, es muy importante lo que haga esta Comisión de Medio Ambiente para que se la vuelva a respetar un poco, porque yo creo que se le perdió un poco el respeto, estoy siendo un poco dura con esto. Y hay mucha como dramatismo. Circulan muchas cosas. Circulan muchas cosas, pero es importante lo que pase ahora. Y yo confío en lo que está pasando en esta convención, que es paritaria por primera vez. Es un ejercicio que estamos haciendo por primera vez. No tiene por qué ser ordenado. Esto es política, también es poesía. Nadie creyó que iba a ser fácil tampoco, Valentina. Así que bueno, es parte del ejercicio que estamos viendo. Yo les decía esto porque, bueno, camino queda. Valentina Durán, abogada de la Universidad de Chile, con un máster en Derecho Ambiental, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Gracias por estar junto a nosotros. Y Carolina Palma, además de dueña de casa, me gusta decirlo, politóloga de la Universidad Católica, coordinadora del área de incidencia justamente de esta ONG. Gracias también. Siempre despedimos los capítulos con un aplauso, así que... Y los invitamos a participar aquí en la Ruta hacia una Constitución Ecológica. Escríbanos qué temas les gustaría entender un poquito más o emplácennos qué es lo que realmente tenemos que tratar acá en el programa. Por supuesto, siempre bienvenido. Que estén bien. Chao.